Sobremesa Guacha. Esta es una iniciativa de la Fundación Rectángulos de Agua que surge justamente por la necesidad de escuchar lo diverso y que volvamos a juntarnos en una mesa compartida, retomando además una tradición chilena, la sobremesa, que se realiza junto a familiares, amigos y amigas, y bueno, también hay que decirlo muchas veces con los famosos invitados de piedra, ya que luego de haber compartido generalmente un almuerzo. En este sentido, los invitamos a todos y todas quienes nos estén escuchando y nos estén viendo a formar parte de esta sobremesa guacha, donde queremos conversar de aquellas cosas que muchas veces en la mesa no se puede, en un diálogo que es abierto y distendido, que abarcan temas de contingencia y de actualidad. La sobremesa de hoy la hemos llamado la sobremesa constituyente, propuestas y voces plurales, donde queremos conversar con nuestras invitadas e invitados, que además son candidatos constituyentes, sobre el proceso que próximamente se iniciará y que requerirá de nuestra participación activa como sociedad civil. En este sentido nos acompaña Alejandra Jiménez, actriz, directora del Circo del Mundo y candidata constituyente por el Distrito 10. También Andrea Gutiérrez, actriz, integrante de la Red de Actrices Chilenas y candidata por el Distrito 10. Y José Barraza, ariqueño, profesor de Historia y Geografía, miembro de la comunidad afrodescendiente, que va como candidato constituyente por el Distrito 1. Así que bienvenido José, Andrea, Alejandra, a esta sobremesa guacha y gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Les cuento muy brevemente para que sepamos todos la metodología que vamos a utilizar. Esto es una conversación, así que la idea es que sea abierto, que sea distendido, donde nosotras junto a Fernanda y a Sonia les vamos a ir haciendo algunas preguntas y la idea es que tengan más o menos 3-5 minutos para poder contestar cada una de ellas, ¿ya? Así que, Sonia, te dejo la palabra para que comencemos. Vale, muchas gracias y bueno, muchas gracias a nuestros invitados e invitadas a la sobremesa. Ya, bueno, una primera pregunta que uno se hace, y yo creo que, bueno, todo el mundo se hace, ¿no es cierto? Es, ¿qué los motivó a ustedes o las motivó a presentarse como candidatas a constituyentes? ¿Qué hay en la historia personal de ustedes? ¿Cuáles son esos resortes, ¿no? Que las mueven y te mueven a ti, José? Ya para decir, bueno, me presento, ya cuál es la convicción, qué es lo que hay. Así que no sé, partimos con Andrea a lo mejor. Ya. ¿Por dónde partir? Es difícil. Sobre todo ahora que anunciaron la extensión de la elección, hasta yo me lo volví a preguntar. Sí, bueno, hay, como tú dices, resortes internos y resortes colectivos. Para mí no son muy separables ya a esta altura, porque cuando uno ingresa a espacios colectivos y se entrega a esos procesos, uno se pone a disposición también de las reflexiones que ahí suceden. Para mí la decisión fue súper difícil y larga. La tomamos muy a conciencia en una reflexión colectiva desde la red de actrices por bastante tiempo, de acuerdo a las condiciones que se daban. Las condiciones que nos parecieron como las más adecuadas fue cuando nos llegó la invitación de la lista a la que pertenecemos, que es la lista de Movimientos Sociales Unidad Independiente, que nos permitía hacer algo que anhelábamos mucho, que era desde el feminismo y desde la cultura, poder levantar una candidatura, y no una candidatura que nos hiciera ocultar lo preponderante que era para nosotros la perspectiva cultural y la perspectiva feminista, y que en realidad nos pidiera más bien hablar de otros temas como si estos temas fueran poco prioritarios, ¿no? Y ese entendido, y esa que ha sido una reflexión en los últimos años, que para todos los que estamos acá, que hemos trabajado en cultura, ha sido siempre una tarea contracorriente, ¿no? Convencer a las personas, a los distintos espacios, a las autoridades, cuando nos toca interlocutar con ellas, que no estamos hablando de una nomenclatura restrictiva y neoliberal cuando hablamos de cultura, sino que estamos hablando de un ámbito amplio, y esa posibilidad se nos daba en un espacio además acompañada de compañeros y compañeras que también habían levantado las grandes reivindicaciones en seguridad social, en los derechos de las mujeres, ¿cierto?, en las labores de cuidado, en una serie de temas que han sido
las distintas marchas multitudinarias que hemos tenido en este tiempo, pero que todas esas marchas han sido justamente acompañadas por la cultura, porque para que se manifiesten y se sucedan, la cultura tiene que estar ahí presente. Entonces, era la posibilidad de instalarlo desde ahí, con la jerarquía que a nosotros nos parecía que era importante considerar, y en esas condiciones. Así que un poco de ahí, eso gatilló el proceso final. Nosotros habíamos tenido la reflexión anterior, mis compañeras me habían preguntado también la disponibilidad, yo había dicho que no. y después cuando apareció la posibilidad con esta lista, ahí volvimos a hacer la reflexión y nos pareció que era una bonita manera de hacerlo, porque además las personas que trabajamos en esto, el proceso, el cómo lo hacemos es tan importante como el propósito. No es solo la meta, sino que es cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos instalando también. Y ahí yo veo una labor en todas y todos quienes se atreven a poner como protagónico el tema de la cultura en su discusión constituyente y no la tienen que esconder como abajo de temas como el modelo económico, claro. Como ese tipo de cosas, porque tienen que ver, porque sí se relacionan. Entonces, eso fue fundamentalmente lo que gatilló, y evidentemente está de la mano con una trayectoria en cuanto al trabajo en el propio sector, en las organizaciones sociales, etcétera. Eso es un poquito. Ajá. ¿Y Alejandra? Bueno, tiene que ver también con algo que está relacionado con lo que una viene defendiendo de hace tantos años, ¿cierto? Que es el derecho al arte, el derecho a la cultura, robustecer nuestro sector, que efectivamente tenga un rol relevante, importante en la sociedad, en el Estado. Yo soy militante del Partido Comunista y hasta octubre, cuando me dijeron, dale, ¿te gustaría o qué sé yo? Siempre dije que no, pero en octubre nosotros tuvimos el congreso de nuestro partido y el congreso tuvo una discusión muy rica en relación al arte y al entender al arte y la cultura como un medio de transformación social, que es algo que yo personalmente con el Circo del Mundo veníamos peleando hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces eso como que me motivó ahora desde mi nicho político, digamos. Y también que el partido se declara en ese, que también fue una lucha ardua al interior del partido, que el partido se declara feminista y paritario en todo la orgánica, digamos, y eso también fue importante para sentir que estaba como dentro de un espacio donde me sentía representada con las dos cosas que a mí me importan mucho. Entonces, ahí como que, bueno, en el contexto del Congreso vuelven a salir los nombres, qué sé yo, y bueno, y ahí acepté ir en esa carrera dentro de los partidos políticos complejos, porque hay un montón de negociaciones en las que ni siquiera uno está. Claro. Entonces, como que yo sabía que estaba en la lista, pero la verdad que hasta el 11 de enero, en la mañana, no sabía si efectivamente estaba o no estaba. Yo estaba disponible para el distrito que me dijeran y para estar o no, digamos, también dispuesta a trabajar en este proceso de igual manera, porque para mí el proceso constituyente tiene que ver con algo hermoso, maravilloso, con una esperanza, ¿cierto? Y yo como candidata constituyente o no, iba a estar igualmente de activa y de involucrada en este proceso. Entonces, y bueno, y amanecí el 11 de enero en el distrito 10, y para mí fue importante porque también mi partido ahí reconoció algo que yo había pedido también mucho en eso y que tenía que ver con que era esa la bandera de lucha que yo iba a trabajar, era desde ahí que se iba a levantar esta candidatura. Yo nunca he militado, siempre he militado en el Partido Comunista, pero nunca he tenido un cargo relevante político, nunca jamás. Yo he sido una militante de base. Entonces, tiene que ver con un reconocimiento también a la trayectoria, ¿cierto?, en el sector, a mi dirección y cofundación del Circo del Mundo, al trabajo que he hecho también gremial, bueno, a lo que uno ha ido construyendo en estos años. Entonces, desde ese lado y con esa premisa me pareció que era importante y aquí estamos. Uh-huh. Qué bueno. Y José, está ahí con el micrófono.
apagado. Con un regalón. No, ya, qué lindo. Sí, en realidad la decisión fue igual, para mí fue más rápida, después de una invitación de algunos amigos de agrupaciones afro, ¿no? Pero fue bien democrática, ¿no? Ninguno de los candidatos, de los 5 candidatos que estamos en la lista Súmate Ahora, ninguno de ellos fue designado o autodesignado o por el dedo, ¿no?, de la dirigencia, sino que existe una mesa de incidencia política en el mundo afro, representada por todas las agrupaciones culturales, artísticas, ¿no?, deportivas, y ahí el comité de allegados, ¿no?, y de ahí fueron proponiendo personas con ciertas cualidades, con ciertos representantes, ¿no?, de distintos grupos etarios. Nuestra lista es bien heterogénea en ese sentido. Y ahí me propusieron, ¿no?, siempre en este sentido de la paridad, 3 hombres, 3 mujeres, al final se nos bajó uno de los compañeros, pero en nuestra lista yo postulé, hubo una votación interna y salí electo, ¿no? Y a partir de ahí me incorporo a la lista, después de haber recibido una invitación de una colega profesora de historia y de algunas agrupaciones que respaldaban mi precandidatura primero, y eso me ayudó a tomar la decisión porque ya me lo habían planteado amistades, ¿no? Producto de la trayectoria, el conocimiento de la realidad regional, y los atributos también personales, ¿no? Yo creo que son importantes. Hoy día lo que se busca es reescribir la Constitución, sobre todo en el ámbito de regiones, ¿no? Que pueda haber llegada con las personas, que haya entre comillas, ¿no?, llamémosle simpatía y llegada, ¿no? Porque hoy sabemos que después del estallido social nadie, ninguna organización civil quiere nada con los políticos, entonces era difícil, porque después, el día que se terminaba la inscripción, recibí algunas llamadas de algunos partidos políticos para integrarme a esa lista, pero firme en las convicciones yo dije que no, ya había un compromiso con el mundo afro al cual pertenezco, y que era una lista eminentemente independiente que estaba representada por personas jóvenes, ¿no? Tenemos Jarlet, que es una chica que tiene menos de 25 años, después tenemos a Milén Molina, que es una dirigente activa, ¿no? Mayor de 50, estaba yo con 50, estaba don Sergio Gallardo, que es microempresario, y había otro joven menor de 30 años que hubo algunas diferencias en las agrupaciones y al final él optó por bajarse. Entonces, nuestra lista es bastante transversal, ¿no? Y lo que busca el reconocimiento del pueblo afro, pero también buscamos fundamentalmente el reconocimiento de los pueblos originarios. Y no es solamente luchar por las reivindicaciones del mundo afro, sino porque pensamos que tenemos cualidades especiales de poder congregar a muchas otras listas, porque hoy día el apruebo no está disperso la votación, y eso es complejo, ¿no? Yo creo que en muchos distritos sucede eso y hay que tener mucho cuidado porque, como bien comentábamos antes de iniciar nuestro conversatorio, ¿no? Esta guacha que sucede que hoy día, claro, la gente que votaba por el rechazo se siente cómoda, ¿no? Como pez en el agua en estas nuevas circunstancias y corremos el riesgo si no nos ponemos de acuerdo. Por ahí va el cómo llego a esta instancia, ¿no? Súper. Sí. Variado, ¿no? Sí, variado, pero muy bonito escucharlos porque lo que tiene el arte y el patrimonio es que valora los procesos y no los resultados. Y ustedes lo que han contado los tres, en una medida muy distinta, pero muy parecida, es esta valoración del proceso, de cómo llegamos ahí y cómo nos disponemos como personas, como colectivos para llegar ahí. Entonces, muy bonito porque es como funciona el arte y la cultura y el patrimonio en mejor o peor medida en el fondo. Y para poder enlazarla, Andrea se ríe de mí por eso que dije, uno sabe también los desenlaces de las cosas, pero bueno, Claro. muy enlazado con eso y quisiéramos también profundizar en esto que es muy importante para nosotros, que lo hemos estado conversando en otras 11 o sobremesa, y es si realmente ustedes creen que nosotros somos una sociedad que ha ido perdiendo esa capacidad de debatir en profundidad o si hemos eludido ciertas
ciertas responsabilidades, ciertas diversidades en el diálogo, y qué piensan de cómo podemos enfrentar este hito maravilloso de encuentro, de público, de votación, de diálogo, casi de un ritual colectivo, pero con una reflexión, pero desde estas propias carencias o desde estos propios problemas o situaciones que hemos tenido en nuestro país de debate un poco por encima, por así decirlo. No sé si opinan eso, si opinan lo mismo y cómo lo ven ustedes. La Ale, para seguir dándole la palabra primero a las mujeres, don José está en minoría en esta sobremesa. Bueno, mira, es importante esa reflexión en este proceso, Feña, porque yo creo que, bueno, por un lado está toda la cultura neoliberal, ¿cierto?, que nos pone en un lugar feo, individualista, poco democrático, entendiendo la democracia no participativa, ¿cierto?, y a nosotros como parte de ese proceso, como pueblo, como ciudadanas y ciudadanos, con una responsabilidad muy mínima frente a lo que pasa, ¿cierto? Ir a votar cada 4 años, los que iban, ¿cierto?, los que vamos, cada 4 años por un presidente o presidenta, alcalde, concejal, y listo, y sería, ¿cierto? Y esa era como la gran participación. En mi caso, que yo he militado desde muy joven en la juventud comunista, como entré en dictadura, entonces, claro, ahí tengo una visión distinta desde el deber como persona frente al proceso histórico del lugar donde te toca vivir, digamos. Pero no es el común de la gente, en general. Y claro, y este sistema, como te decía, que nos pone en un lugar que no nos gusta y que finalmente está llegando a su fin, gracias a los movimientos sociales, culturales, políticos, gracias al pueblo que sale en masa, ¿cierto?, a las calles a decir basta, este modelo se va, eso es un hecho, sea el 11 de abril, que parte ese proceso el 11 de abril, o 5 semanas después, o cuando sea, pero este modelo se fue, termina fracasado, pero ciertamente con una recuperación de lo que somos nosotras y nosotros como personas, como individuos responsables que tienen el derecho y el deber también de involucrarse en lo que pasa en el día a día, de entender la democracia de una manera distinta, participativa, vinculante, de entender los territorios también, ¿cierto? Yo creo que estamos en un momento muy bello, en un aprendizaje de volver a reencontrarnos. Lo que nos queda todavía pendiente, yo creo, y es que tiene que ver un poco de cómo retomamos entonces hoy día el respeto por la otra, por el otro, el poder consolidar, ¿cierto?, aunque tengamos a veces cosas distintas o diversas, que podamos reestructurar ese diálogo de una manera respetuosa. Porque efectivamente yo creo que el modelo neoliberal fue tan brutal en nuestro país, además, que nos puso en lugares demasiado polarizados y nos generó mucha rabia. Entonces, efectivamente, se nos hace muy difícil hoy día, a lo mejor, retomar algunos diálogos desde el respeto cuando uno tiene que efectivamente ahí combatir con una idea y no con una persona. Yo creo que eso va a retomar harto tiempo, no creo que sea algo que nosotros ganemos en este proceso. Yo creo que tiene que ver con cómo vamos a reconstruir el país, cómo se empiezan a fortalecer los tejidos sociales, cómo efectivamente este proceso constituyente se lleva a cabo como lo soñamos también, por cierto, porque lo que dice José aquí también es súper importante. El rechazo puede quedar muy sobre representado y eso efectivamente es muy grave para este proceso. Por eso que es importante que la gente se involucre, no solamente que vaya a votar, sino que le exija a las y los constituyentes, ¿cierto?, que generen ahí un espacio participativo, vinculante con las personas, que cada uno y cada una efectivamente se comprometa en seguir, a no soltarnos nunca más, a seguir en estos diálogos, a seguir conversando, pero a hacerlo de verdad desde un ámbito, entendiendo, digamos, que estamos en una construcción de un país distinto, de un Estado diferente, de una democracia distinta que tenemos que aprender entre todas, entre todos y entre todes. Entonces me parece que
que frente a eso, lo primero es instalar este proceso desde la dignidad y desde el respeto. Creo que son dos palabras muy importantes que nos habían dejado, han dejado por muchos años de ser parte de nuestro diálogo permanente, y creo que eso es lo primero que hay que recobrar, ¿cierto? La dignidad con un Estado distinto que nos asegure eso, pero nosotros comprometernos también a generar una sociedad respetuosa también. Gracias, Ale. José. Sí, hace mucho sentido lo que plantea Alejandra, y yo creo que ese proceso se debe dar de aprendizaje, fundamentalmente, porque siempre se nos pregunta, y me imagino que tal vez ahora también en programas que he participado, cuáles son nuestros principios, lo que queremos plantear, y en general uno no viene con una receta dada, ¿no? Sino que fundamentalmente está en el sentido de participar en una asamblea constituyente abierta, ¿no? Que genere el diálogo, porque al final vamos a caer justamente en lo que han caído muchos diputados, senadores, en general de esta democracia representativa, y lo que se busca hoy día es que seamos protagonistas todos, ¿no? Y tal vez se va a recibir crítica, que va a haber asambleísmo, que va a haber... Pero eso es lo que se requiere, ¿no? De poder construir una democracia, una nueva constitución, perdón, desde las bases democráticas, donde haya mucha participación, mucho diálogo, donde impere estos principios que decía Alejandra, que lo enmarcan los derechos humanos, ¿no? Lo que es la dignidad, el respeto entre nosotros, porque lamentablemente el modelo económico, este neoliberalismo perverso nos dividió y nos puso en polos opuestos siempre de lucha por sobrevivir, y la lucha por que le puedan quitar al que más tiene todo lo que tiene, ¿no? Y hay una concepción de parte del que tiene de estos principios de la libertad, como que las van a robar en esta nueva constitución, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental tener un proceso constituyente abierto, que haya mucho diálogo, porque si nos encerramos los 155 vamos a caer en un proceso que no va a ser bueno. Yo creo que eso es fundamental. Y claro, el diálogo se perdió hace mucho tiempo, porque muchos de nosotros somos hijos de todo este proceso que nos tocó vivir en dictadura, donde todo estaba prohibido, y algunas excepciones, ¿no?, de distintos partidos políticos, en el cual hubo enseñanza, hubo aprendizaje, hubo una formación, ¿no? Y yo creo que eso se debe ir recuperando con nuestros niños, con nuestras niñas, con los jóvenes, reencontrarnos intergeneracionalmente para poder volver a construir un diálogo con los papás, con los abuelos que vivieron en otra época donde la democracia era distinta, ¿no? Y había más vida, el bien común hacía mucho más sentido, ¿no? Hoy día a veces el bien común, uno habla del bien común y es como una frase de cliché, como algo de donde existe, ¿no? Entonces hay que volver a esas raíces, podríamos decir, campesinas, rurales, eso rico que tiene la vida del campo, ¿no? Nos urbanizamos mucho. Gracias, José. Veía a la Sonia que hacía así todo el rato con la cabeza. Andrea. Sí, esta es una de las preguntas más lindas que me han hecho en todo este proceso. Porque, qué bueno. Pero sobre todo, y lo tomo, y no lo hago para hacerte la pata, porque no lo necesito, Fernanda, pero ¿sabéis por qué? Porque la mayoría de las preguntas son todo lo contrario. Son, en una palabra, ¿cómo va a ir el feminismo en la nueva Constitución? Digan 2 palabras si usted votaría por este o por este. Diga, y la restricción del lenguaje, del habla, el querer llevarte permanentemente a escenarios de lugares comunes, pero además la disputa política tiene códigos que uno también viene a disputar. Uno también viene a disputar la forma en que se está haciendo política. Yo diría que desde ese lugar el feminismo, el mundo social, la articulación feminista territorial como de base, han venido a renovar también esa forma, ¿ya? Yo le digo el recetario político, que uno lo ve en los debates, como, ay, quiero sacarle la cresta a esta, porque es de esta lista. Y uno ve el comportamiento y uno dice, ¿para qué? Y no porque tengamos que llevarnos bien, ¿entiendes?
sino que porque esto se debe tratar de proyectos. Exacto. Y tenemos diferencias, los proyectos tienen pero tú no vas a poder ver en qué disentimos si yo termino buscando la frase para la galería, si yo termino buscando cómo impactar, ¿cierto? Con una sola frase, que generalmente son confrontaciones. Pero ¿a dónde van esas confrontaciones? ¿Qué construyen en común esas confrontaciones, me pregunto yo? ¿Cómo construimos en ese escenario? Porque ese escenario no construye, sino que ese escenario lo que muestra son dos posiciones. ¿Cómo hacemos que ahí haya una fluidez en el debate? Y por eso coincido tanto y digo, esta pregunta va en el sentido opuesto de en general las preguntas que te quieren decir cuál es la constitución que tú vas a escribir. Y esto no es el proceso que estamos llevando adelante. Es un proceso de conversación, es un proceso de discusión y es un proceso sobre todo de escucha. Entonces, en ese sentido creo que lamentablemente la disputa política tradicional, como la ejercen, como decía Lali, no el militante de base, sino que la cúpula partidaria, se ha adueñado de un lenguaje de la política que ha alejado mucho a la gente de la nomenclatura política, y por eso también la animadversión viene por una parte porque los representantes no nos han representado, pero también porque han jibarizado la posibilidad de discutir, no han permitido que se profundicen los debates, sino que los transforman en una frase. ¿Ya? Yo voy a poner como un ejemplo súper concreto, pero ponte tú, a los independientes se nos hace mucha caricatura con respecto a que odiamos los partidos políticos y que estamos vaciando la política y que no tenemos contenido, en vez de admitir que existen nuevas formas también de organización política u otras formas de organización política territorial, desde distintos lugares, territorios simbólicos y territorios concretos, culturas, que son formas de organización política también. ¿Por qué tenemos entonces que entrar en esta disputa estéril de quién es más político o quién es más necesario en un sistema democrático, si en realidad lo interesante es cómo lo están haciendo los partidos y cómo lo están haciendo las organizaciones sociales? Entonces, por eso me hace mucho sentido la pregunta que hace Ali, y coincido plenamente con lo que ha dicho Ali, con lo que dijo José, a propósito de que efectivamente el hecho de no tener una democracia participativa, el hecho de no tener una democracia donde las marchas multitudinarias tengan algún efecto real en la política pública, donde tú, yo, todos nosotros los que estamos aquí nos hemos implicado con la esperanza en distintos proyectos políticos que hemos visto, cómo se han visto frustrados por razones muy ajenas a los contenidos de lo que estamos planteando, sino que por razones que tienen que ver más bien con una distribución del poder a puertas cerradas. Entonces, en ese sentido, al quitarnos la democracia participativa, también nos quitaron el ejercicio de la conversación, el ejercicio de la comunidad, el ejercicio del respeto. Por eso creo que es tan importante poner el debate cultural al centro de esto y hablar de que la Constitución es un documento cultural y que esa Constitución tiene un horizonte. Esa Constitución no es técnica y no es práctica, es una Constitución que tiene que tener como horizonte, y nosotros nos hemos inspirado mucho en la lógica del buen vivir. Tiene que ser esa una mirada, y toda la perspectiva, en la construcción completa del modelo del Estado, porque creo que efectivamente esa capacidad de convertirnos tan rápido en barras bravas, con todo el respeto cultural que merecen las organizaciones deportivas, pero del bueno al malo, donde una semana tú eres un éxito, eres trending topic, eres la que todo el mundo, y la semana siguiente estás en el suelo, eres lo peor, traicionaste al pueblo, ¿me entiendes? Como ese facilismo que no nace de la nada, nace de una construcción cultural neoliberal, como ha dicho, y mercantil, como ha dicho donde todas somos un poco productos, es algo que tenemos que estar disputando todo el tiempo. Entonces, para eso yo encuentro que hay que estar peñiscándose, como para despertar, como no voy a caer ahí, no voy a pisar ese palito, no voy a entrar en este debate. A mí me han tocado debates, te digo, como de compañeras y compañeros, destructivos, donde yo todo el rato digo, estamos conversando con vecinas y vecinos que también están acá, que les gustaría escuchar una conversación y no, ¿cómo, me entiendes? ¿Cómo yo valido invalidándote a ti? Como, claro. ¿qué comunidad estamos construyendo desde ahí? Entonces creo que eso, ojalá esta reflexión formara más parte, una parte más protagónica, el cómo debatimos, aparte de qué estamos debatiendo, cuál es el objetivo de lo que vamos a debatir, porque si no, todo el mundo habla de un Estado solidario, pero el comportamiento es súper poco solidario. Exactamente. ¿Cachai? Entonces es raro, es extraño. Todos hablamos de integración,
pero menoscabamos, y no estoy hablándote del negacionismo, que es una cosa que tiene otro canon para mí en la disputa. Estoy hablando de las posiciones que efectivamente tienen que poder dialogar y hacer fuerza común. Por algo es muy simbólico la dispersión de las listas. Es muy simbólico. ¿Cachai? Porque se supone que son personas que deberían poder llegar a acuerdos y no lo hicieron. Exactamente. Sí, yo quería retomar y quería preguntarle, aunque después de escuchar a la Andrea dije, justo voy a hacer la pregunta que no les gusta, pero eh, porque llama mucho la atención y bueno, era la idea también de poder conversar con ustedes en esta sobremesa. Ustedes se posicionan desde el lugar de las culturas, de las artes, de los patrimonios, y justamente ahí Alejandra lo decía al inicio, como desde ahí vienen, digamos, y eso es lo que quieren posicionar. Entonces, les quería preguntar, bueno, ¿cómo se aborda o cómo lo ven ustedes lo relativo a las culturas, a los patrimonios, a las artes? ¿Cómo se incorpora también? Porque muchas veces, como decían ustedes, claro, se dice, bueno, ¿tú cómo vas a integrar qué, como casi qué palabra vas a poner en la Constitución y vas a pelear para que esté ahí? Pero claro, sin caer en eso, pero en el fondo, ¿de qué manera? ¿Cómo se integran los conceptos, las formas de organización, las vivencias, los aprendizajes, lo que las culturas, las artes y los patrimonios pueden aportar, digamos, a esta construcción de este país? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace en este diálogo? ¿O cómo ven ustedes que podría suceder en el caso, obviamente, que puedan estar en la Asamblea Constituyente o bien trabajando desde sus espacios y sus territorios? Entonces, eso quería como, a ver si lo podíamos conversar un poco. No sé si tal vez, José, podemos empezar esta vez para que ahí saque la palabra. Sí, yo creo que hay muchas aristas y una de las primeras formas de cómo podemos conversar y incluir la cultura es el estilo de vida, ¿no? Porque lo que hemos construido con el modelo económico no es propio nuestro, porque partimos siendo en la década de los 80, fines de los 70, de los 80, ¿no? El conejillo de India para aprobar lo que los Chicago Boys y todos estos ingenieros del modelo nos establecieron. Entonces nos transformaron nuestra forma de vivir la vida. Y yo creo que ahí arrastramos a todos, tanto los que vivimos en la ciudad como en el mundo rural y en los pueblos originarios donde había esa esencia que por ahí lo dijeron, este buen vivir, el suma camaña en Aymara, ¿no? Es como es una pista que seguir. Entonces yo creo que en la Constitución, en el diálogo que tenemos que generar, independiente si uno aspira a ser uno de los 155 constituyentes, ¿no? Y lo peor que uno pudiera hacer es irse para la casa y no seguir participando si no quedó, ¿no? Entonces, en ese proceso hay que valores para reencontrarnos con lo que realmente somos los chilenos y las chilenas en este concepto de Estado-Nación, sino que yo creo que las personas, ¿no?, que habitamos este territorio hoy por hoy, ¿no?, que es muy rico, y estos principios que se hablan, estos valores de lo plurinacional, la multiculturalidad, tienen que estar presentes y ahí se va permeando, ¿no?, los aspectos culturales en el territorio. Otro aspecto cultural que tiene que ver con la forma de ver el territorio, la cosmovisión, tiene que ver con estos principios el hecho de que somos un Estado unitario. Se pretende, ¿no?, desde las políticas públicas, que todo tiene que ser igual para todos, ¿no?, de norte a sur, pero de norte a sur somos diferentes. Entonces ahí yo no comparto un Estado federal, ¿no? Yo creo que nos falta mucha madurez y yo permanecería con un Estado unitario, pero donde las leyes se adaptasen en el contexto que la Constitución diga, ¿no? Que las leyes que se crean deben ser adaptadas en el contexto donde se van a poder implementar con la realidad, ¿no? Porque somos distintos, ¿no? Del norte a sur, de este a oeste, la cosmovisión nuestra es distinta. Entonces son aspectos donde ahí los aspectos culturales se van matizando y se van haciendo presentes, ¿no? El cuidado del patrimonio. Muchos plantean, ¿no?, estos temas emergentes como incorporar
la diversidad sexual, incorporar los animales dentro de la Constitución, y que tiene que ver con que la Constitución del 80 hija de su tiempo. La Constitución que tenemos que crear es un reencuentro entre los chilenos y las chilenas y todos quienes hoy día habitan este territorio, y la cultura juega un rol fundamental, ¿no?, en su máxima expresión y definición, ¿no? Yo creo que hay que volvernos a reeducar y reencontrarnos con esa esencia del cómo se habita en Chile, y ese cómo se habita en Chile es distinto de norte a sur, y en la Constitución tiene que estar plasmado, ¿no? Eso. Gracias, José. ¿Ale? Bueno, siguiendo en el tono, efectivamente, este proceso que nos convoca, que es un proceso cultural, ¿cierto? Absolutamente, y que va a dar cuenta además de lo que hemos vivido y de lo que queremos empezar a vivir, tiene que sin duda consagrar la diversidad que tenemos en Chile. Y ahí eso implica, primero que nada, reconocernos como un Estado multicultural, reconocernos como un Estado plurinacional también, ¿cierto? Y no solamente como una frase suelta, sino que efectivamente con autodeterminación de los territorios, recursos naturales, ¿cierto? Etcétera. No solamente como el eslogan, sino que efectivamente, porque además eso es muy importante, porque yo creo que a partir de aquello es la primera señal, es el primer gesto y el primer guiño para empezar a recomponer también una guerra fría de 500 años. Entonces, efectivamente, tenemos la oportunidad hoy día de poder comenzar. Yo no estoy diciendo que eso sea la solución, pero creo que es el primer símbolo, y los símbolos son importantes en las construcciones históricas, políticas y culturales. Es el primer símbolo para comenzar. Y bueno, y por supuesto entender dentro de los derechos sociales y fundamentales, como todos los que sabemos que son de primera necesidad, ¿cierto? Que también el arte y la cultura y las culturas ahí sean reconocidas efectivamente como un bien público, como un derecho humano, porque eso es lo que va a garantizar finalmente, no solamente que se robustezca el Estado y su estructura institucional, que es algo que a nosotros por supuesto que nos importa, porque necesitamos un Estado robusto, necesitamos una estructura estatal que no solamente tenga recursos, sino que efectivamente tenga políticas públicas culturales que estén orientadas, ¿cierto?, al desarrollo de las artes y de las culturas y del patrimonio a lo largo de todo el país. Pero eso va a garantizar también que el tejido social sea parte también de ese proceso, en conjunto con la estructura estatal. Yo creo que también ahí hay que volver a entender que el Estado lo que tiene que hacer ahí es aportar y colaborar de manera permanente, sistemática y muy clara, ¿cierto?, para que efectivamente sean las personas, sean las comunidades, sean los pueblos los que finalmente vayan haciendo y desarrollando, en este caso, sus propias culturas. Pero eso tiene que garantizarse y tiene que establecerse en esta Constitución, ¿cierto?, bajo el gran paraguas también de los derechos humanos. Eso es muy importante y es vital. La Constitución tiene que estar bajo esa gran promesa, porque efectivamente si no lo está también se empieza a caer, se nos empieza a caer todo. Y finalmente lo que hemos hablado todo el tiempo, ¿cierto?, de una constitución feminista que sea paritaria en todos los estamentos de la sociedad, que sea equitativa e igualitaria para todos los géneros. Eso también nos va a garantizar una cultura distinta, nos va a garantizar el involucramiento de las personas, de los territorios, de las comunidades, ¿cierto?, de una manera distinta también. Así que eso, por mi parte. Gracias, Ale. ¿Andrea? Sí, como para complementar o mirar también desde como lo más integralmente posible, compartiendo ahí las reflexiones de los compañeros. Me parece que tenemos que cuando hablamos de cómo vamos a incorporar la cultura, el patrimonio, tenemos que hacer o tenemos que tomar la oportunidad histórica de hacer esta mirada de forma transversal, ¿no?
y creo que si algo estamos observando para este proceso, esta nueva constitución, algo estamos anhelando, es justamente la inclusión de todo aquello que ha sido discriminado por una constitución estrecha, restrictiva, homogénea, como decía José, que considera todo el territorio de la misma manera, que aplica normas, genera normas, ¿cierto? Y trata y aborda los distintos territorios y sus distintas realidades de manera uniforme, de manera estática, y que ha hecho, ¿cierto?, de el orden, del no cambio, de una forma también de expresar una cultura, que es, yo siempre digo, la cultura del orden público, ¿no? Que todo tiene que estar inmóvil, todo tiene que ser como en una lógica de anquilosada, ¿no? Petrificada. Y lo que tenemos que devolver es la movilidad y la flexibilidad para la inclusión y para lo que viene también, los cambios que pueda traer el tiempo y la velocidad a la que vamos cambiando más ahora. Y en ese sentido creo que ¿quién falta en esta Constitución? Faltan muchas cosas, pero lo que tenemos que ir realmente, y que creo que ahí de verdad va a haber un amplio acuerdo del mundo de la izquierda, del mundo antineoliberal particularmente, es a la ciudadanía, es la participación. Es decir, si nosotros no incluimos, si nosotros volvemos a generar una constitución donde tengamos derechos sociales, tengamos un montón pero no tengamos la participación y la garantía de esa participación a través de herramientas, tanto de las individualidades, pero también de las comunidades, también de los colectivos, también de las organizaciones de la sociedad civil que se han especializado en áreas específicas por año, eso, si no tenemos voces, esas voces articuladas y garantizadas para realmente poder interferir en cómo se hacen las políticas, vamos a seguir promoviendo, ¿cierto?, un diálogo que es bipartito, que son como entre esta disputa mercado-estado. Y tenemos que ampliar eso. ¿Y quiénes son los únicos que pueden torcer ese destino? Es la ciudadanía. Es preguntándole a la ciudadanía a través de plebiscito, es poder hacer qué distinta hubiese sido nuestra vida. Quizás yo no hubiera estudiado magíster en gobierno si no hubiésemos tenido, si hubiésemos tenido iniciativas populares de ley, si hubiésemos tenido cierto referéndum revocatorio, si hubiésemos tenido además, aparte del reconocimiento y la garantía y el financiamiento que recibe el sistema de partidos políticos, financiamiento para las sociedades, para las organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante temas tan importantes como el patrimonio, tan importantes como las distintas, como las realidades, ¿cierto?, territoriales, las propias organizaciones afrochilenas. Es decir, eso necesita también un impulso que no es solo decirle ticket, vino a la reunión, sino que tiene una incidencia real, debe tener presupuesto, es decir, así realmente se fomenta la participación. Eso también mejoraría el diálogo y la capacidad de la que estamos discutiendo. Que nunca más alguien despierte en su vivienda y al lado le hayan construido o le hayan empezado a construir una torre de 18 pisos sin que nadie nunca les haya consultado. Esa violencia es la que tenemos que terminar con la presencia ciudadana efectiva en las decisiones que tengamos de aquí en adelante. Creo que esa variante además nos va a permitir darle movilidad, darle flexibilidad, adecuarnos a los tiempos, la inclusión de quienes hoy día son invisibles para la sociedad, la inclusión de las personas en situación de discapacidad, la inclusión, por supuesto, ¿cierto?, de todas las disidencias, de todo el mundo LGTB. Todos esos espacios, todas esas comunidades deben ser incorporadas a través de su propia voz, no a través de un asistencialismo estatal, sino que a través de su propia voz. Y eso yo creo que para la cultura va a ser una ganancia enorme que ni siquiera podemos imaginar, porque ese es nuestro espacio, ese es el diálogo que se ha cortado durante todos estos años. Eso es lo que nos hace decir, oh, ahí va una ley terrible, terrible, pero ahí va la ley y la van a tramitar y le pusieron suma urgencia. ¿Y dónde está la sociedad civil? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos va a permitir también poder generar y hacer efectivos los derechos culturales de todas las personas en nuestro territorio, en su amplia, en su concepción como derecho humano, como decía la Ale, y no en esta concepción como de cartelera neoliberal que nos han querido reducir durante tantos años. Entonces, para mí ahí hay una conquista muy concreta, porque no podemos nosotras hemos trabajado desde el mundo de la cultura, pero no hemos trabajado en todos los ámbitos, ni en todos los territorios. Uno no puede arrogarse eso,
pero ¿qué puede hacer uno? Garantizar que van a estar esas voces. Esa sí puede ser una tarea y un desafío, y yo de verdad creo que ahí debiese haber un amplio acuerdo. Por eso también yo sé que en algunos espacios, a la conozco hace años y puedo dar fe, pero a otras personas no. A mí desde ahí me preocupan los partidos políticos, cuando van por el pedacito de torta, porque no, porque tenemos que sostener, porque si estos tienen tanto... Eso es ahí donde a mí me pone un poco alerta, y cuando los veo de repente desplegarse en foros también me preocupa. Pero también me tranquiliza el hecho de que haya personas que estén dispuestas a sanear eso y a hacer las revisiones que haya que hacer para que eso mejore y cambie desde esas articulaciones también. Gracias, Sí. Andrea. Sí, excelente lo que ustedes han estado planteando. Yo quiero rescatar como 2 o 3 cosas que se han dicho acá que me parece que son fundamentales. Bueno, primero, esta idea de respeto, ¿ya? Esa idea de respeto creo que es fundamental porque se escucha poco, ¿ya? Lo segundo es esto que ustedes plantean, digamos, de cómo rompemos con las dicotomías, ¿ya? Cómo rompemos con blanco y negro, porque en realidad las cosas son más bien, ¿no es cierto?, cuando uno mira la realidad, son gamas de grises, ¿ya? Uno debería trabajar sobre esas gamas de los grises, no digamos en blanco y negro, porque cuando nos ponemos en blanco y negro, viene un poco lo que la pregunta que hacía la Fernanda, o sea, los debates se empobrecen, nos transformamos en gente que estamos hablando puro eslogan, ¿ya? No hay profundidad, no hay densidad. Entonces, quiero rescatar eso que ustedes están planteando. Y la tercera cosa es el tema de esta democracia participativa, ¿no? Que genera mucho debate, digamos, ¿no es cierto?, sobre todo en sectores más conservadores de derecha, ya, porque da mucho susto, porque entonces están todos estos fantasmas, o aparecen los fantasmas, no sé, que los cubanos, que los venezolanos, ¿no? que hay una cosa fantasmática, sin pensar en lo que aquí estamos hablando, que tiene que ver con que todo esto son procesos culturales, ¿no? Y al ser procesos culturales son diversos y son singulares, ¿ya? Entonces no podemos compararnos, bueno, siempre se están comparando las constituciones, bueno, y entonces aquí y allá, sí. La comparación como antropóloga, lo puedo decir, es una cosa, un método muy importante, ¿ya? Pero precisamente para dar cuenta de las singularidades, ¿ya? Entonces, en ese sentido, me parece súper interesante rescatar eso que ustedes dicen, y desde ahí también retomar un tema que lo han tocado, ustedes se han planteado, pero que me parece que en este minuto es álgido, sobre todo por la coyuntura que vivimos y por lo que decía, no sé si la Alejandra, que llevamos, ¿no es cierto?, como ya 500 años ya con un vínculo, ¿no?, con los pueblos originarios, especialmente con el mundo mapuche, ya que creo que es bueno pensarlo. Y aquí digo algo, pucha, una pena que Sofía no haya podido estar, porque, paréntesis cuadrado, ¿no? Quiero decir algo que a mí me preocupa. Me preocupa que a veces exacerbamos las identidades, ¿no? O sea, justamente con esta cuestión dicotómica exacerbamos. Entonces, ya estamos hablando de las hiperidentidades, ¿me entiendes tú? Los que tienen el pelo verde con una trenza, ¿te fijas? Y esos que tienen el pelo verde con una trenza son distintos a los otros, y entonces me preocupa, y por eso les pregunto también en esto que les voy a decir, ¿cómo ven ustedes, digamos, esa exacerbación de las identidades por un lado, y cómo se vincularía eso también con los modos en los cuales nos relacionamos con los pueblos originarios, especialmente el mapuche? Y aquí también a José, ¿no es cierto?, sé la lucha que se dio porque los afrodescendientes pudieran tener su escaño, ¿sí? Hay ahí un tema también que interesante, ¿no? O sea, ¿qué consideramos alteridad, otredad, diferencia, ya? Pueblos originarios, pueblo afrodescendiente. Creo que ahí hay un gran tema. Entonces me gustaría saber qué piensan ustedes, cómo han reflexionado, porque ese es un tema que va a estar presente sin duda en las discusiones de la nueva Constitución, ¿ya? Así que no sé si partimos por la Alejandra, que decía que estaba un poco apurada, ¿sí? No, perfecto. Entonces partamos por la Andrea como delante. Tengo tiempo todavía, no te preocupes, Sonia. Ah, vale, ya. Entonces partimos con la Andrea. Sí. Creo que tú has hecho un análisis como muy importante a propósito de
cómo pasan oleadas y se vuelven tema como de portada, cosas que después decaen y quedan como en el abandono más profundo, ¿no? Que pasan desde como este éxtasis de atención a la desaparición y a la invisibilización absoluta. Yo, por un lado, creo que el reconocimiento, como decía antes Alejandra, de un Estado plurinacional es tremendamente importante y es algo que se nombra y es algo que se dice, pero quizás se revisa insuficientemente como lo que eso significa, ¿no? De qué alcance estamos hablando que esto tiene, si esto va a ser una cosa de nombre nomás, pero cuando empecemos a hablar de propiedad, las cosas se van a complejizar. Exacto. Entonces nos vamos a meter en problemas. Yo creo que ahí es muy importante que ese Estado plurinacional entonces se haga eco y se haga acento en la reflexión después de los otros capítulos constitucionales, ¿no? Que esté presente. A mí algo que he podido revisar mucho a propósito de la experiencia comparada es la situación de la plurinacionalidad cuando fue discutida en Bolivia y cuando fue discutida en Ecuador, y cómo hay espacios que se dieron un montón de garantía, un montón de reconocimiento, pero no hubo esa preocupación y ese reconocimiento desde la perspectiva del Poder Judicial, por ejemplo, lo que dejó sin efecto un montón de legislación. Es decir, si no reformulamos y no pensamos, por ejemplo, en una Corte Suprema plurinacional y paritaria, aprovecho de decirlo de pasadita, no vamos a poder incorporar una pluralidad en ese espacio. Pero además yo creo que aparte de esa pluralidad tenemos que tener un compromiso con la interculturalidad. La interculturalidad para el reconocimiento de los otros pueblos que habitan este territorio y también para el pueblo migrante. Porque hoy día la criminalización, a mí me toca compartir lista con un compañero de la Coordinadora de Inmigrantes de Chile, que al igual como le sucedió al pueblo afrochileno en el proceso de negociación de escaños reservados, bueno, a la comunidad migrante ni siquiera podían patrocinarlos los migrantes, que sí votan, pero no podían patrocinarlos para llegar con sus candidaturas a la Convención Constitucional. Entonces hay una serie de violencias y discriminaciones que tenemos que garantizar constitucionalmente para que la migración sea abordada como un derecho humano, sea abordada desde la perspectiva de los derechos humanos y podamos desde ahí ejercer políticas públicas que nunca más prohíban, ¿cierto?, la migración por motivos además económicos y mercantiles y pongan en disputa a personas que habitan un mismo territorio. Y por otra parte, creo que hay que garantizar en los órganos la presencia de esta plurinacionalidad y de esta interculturalidad. Tiene que estar presente en los distintos órganos del Estado para que de esa manera podamos entonces tener legislaciones, políticas públicas que emanen desde esa lógica, porque si seguimos con una justicia colonialista, ¿cómo les digo que nos sirve que nos declaremos un Estado plurinacional? Y por eso pongo la referencia de Ecuador y de Bolivia, porque en esos dos países la revisión de la justicia es como sucede siempre cuando se habla de la justicia, no la justicia autónoma, no hay que meterse, que lo hagan los tribunales de justicia, pero perdón, el Ejecutivo tiene toda la mano metida en el Poder Judicial y los poderes económicos tienen toda la mano, entonces es un espacio tremendamente patriarcal y tremendamente colonial. Y eso es muy importante para poder después garantizar el cumplimiento de las normas a las que lleguemos a acuerdo. Es un poquito más árido, pero es muy importante, porque la no resolución de los problemas que hemos tenido en la confrontación, particularmente, como decías tú, en el Gualmapu, ha sido fundamentalmente porque el abordaje ha sido solo desde la perspectiva del orden público. No ha habido una conversación intercultural, no ha existido ese debate. Entonces, si no igualamos la posibilidad de que esa conversación, lo mismo que decíamos antes en la inclusión y la participación, sea efectivamente en igualdad de condiciones y en condiciones de autodeterminación en alguna de las tomas de decisiones, no vamos a poder avanzar. Entonces, creo que este debate hay que tener mucho ojo de que no se transforme en una cosmética inclusiva, sino que tenga realmente repercusión en las distintas orgánicas y en los distintos poderes también del Estado y una descentralización efectiva para que este Estado unitario en el fondo no sea la contraposición a esta plurinacionalidad. Perfecto. Y José.
sin duda, en todo este proceso hay interconexiones que son necesarias conectarnos. O sea, cuando vamos a hablar de referéndum, este referéndum revocatorio, es necesario que haya participación y que la participación sea vinculante y una educación. Entonces, a veces hemos escuchado, a propósito de exacerbar, ¿no?, las identidades, estamos viendo y analizando como que la Constitución fuera a escribirse capítulo a capítulo, ¿no? Artículo por artículo. Yo creo que hay que tener una mirada integral, ¿no? Y sistémica de que todo está interrelacionado, y eso tiene que ver con el tema de la identidad, ¿no? Porque el sábado estuve en un debate donde fue bastante pluralista, porque en otros debates a la gente de derecha no se ha invitado. En este último que estuve el día sábado sí se invitaron. Y lamentablemente nadie planteó la inclusión, siendo que somos un territorio, se habló de la multiculturalidad en la región, todo, un Estado plurinacional, pero nunca se incorporó, a excepción de mi persona, incorporar el reconocimiento afro-chileno, ¿no? Y sabiendo que tenemos una ley, entonces son reflejos de este conservadurismo trasnochado que tenemos, porque somos bastante hipócritas muchas veces y caemos en este juego. Entonces yo creo que es fundamental que el debate que hablábamos en otra de las preguntas, tiene que haber una constitución abierta, con mucha participación, de ir demostrando, y eso uno tiene que formar equipos, ¿no? La persona, los 155 constituyentes, hay que formar un equipo y no andar solo por la vida, sino que conformar equipos de trabajo que impliquen estar en terreno para poder recoger bien, y ahí en ese aspecto hay que invitar a otros candidatos que también tienen un alto potencial y que probablemente se van a quedar en el camino, pero tienen estas cualidades especiales de poder congregar, y ahí ser un reflejo de poder incorporar a todo el mundo, ¿no? Porque si queremos que la Constitución refleje este nuevo Chile, tenemos que ser, de ahí viene la cuota de humildad que debemos tener para podernos reencontrar. Porque si no hay humildad, difícilmente vamos a poder, vamos a replicar muchos de los antivalores que están expresados en la actual Constitución, ¿no? Y que tiene que ver con todo esto eslogan que surge de estos poderes fácticos que existen en este país y en muchos otros en América Latina, como la prensa, ¿no? Que va virtiendo información en función de las editoriales de cada canal, de cada medio escrito, ¿no? Y eso engaña a la comunidad, porque justamente hay una pérdida, ¿no?, de estas posibilidades de conversar, y nos quedamos con lo que agarramos en el boleo si conectamos la radio cuando nos vamos a trabajar, o leemos una noticia por ahí, o se comparte en redes sociales. Entonces hay que ir en búsqueda de reencontrarnos con la verdad, ¿no? Con la verdad de poder decir esto es así, y para allá queremos ir, con un Chile distinto, para que nuestros hijos, nuestros nietos encuentren otra realidad distinta a la que nos tocó vivir. ¿Ya? Yo cuando hago un análisis, claro, la Constitución del 80 es hija del tiempo en que vivíamos, ¿no? Mundo polarizado, ¿no? Tratando de controlar y de instalar un modelo, ¿no? En ese sentido. Yo creo que por ahí el debate es fundamental y que tiene que ser abierto y de cara a la comunidad. Súper. ¿Y Alejandra? Bueno, primero, Sonia, me dieron muchas ganas de llamarte después por teléfono, porque lo que planteaste en relación a las etiquetas, yo creo que es muy importante, y creo, lo he conversado con los estudiantes del Circo del Mundo, lo he conversado con amigas, con amigos, lo he conversado con mi marido también, harto el otro día en relación a eso, porque como también el mismo sistema, ¿cierto? El mismo sistema neoliberal te ha ido obligando a encasillarte para poder tener un mínimo espacio, o tú creer
quizás, que tienes ese mínimo espacio, ¿cierto? Donde eres igual a los otros, porque efectivamente, como dices tú, tienes la trenza verde y no amarilla, porque los con la trenza amarilla están ahí. Y esa etiqueta que uno la puede sentir que es un hilo bien finito también, ¿cierto? Porque efectivamente la identidad es necesaria. ¿Y quién no podría no defender la identidad? Cuando tú necesitas sentirte que eres parte, ¿cierto? Exacto. Pero creo que el sistema nos ha ido obligando a encasillarnos, ¿cierto? En determinadas etiquetas que pueden llegar a ser bien peligrosas también cuando estamos pensando, ¿cierto?, en un proceso distinto, en un proceso donde, como decía hace un ratito, ¿cierto?, sea no solamente recuperemos la dignidad, sino que recuperemos el respeto. Entonces ahí también yo creo que es importante retomar ese diálogo con una mirada muy altruista al respecto, en relación a la plurinacionalidad, como ya lo dije un poco hace un ratito, ¿cierto? Y coincido plenamente ahí con Andrea. Eso no, como eso no solamente termina siendo un eslogan en una constitución que queda muy bonita, bien escrita, si eso efectivamente no se hace carne, ¿cierto?, en todos los estamentos de la sociedad. Es como cuando nosotras decimos, no, claro, la Constitución no solamente tiene que garantizar paridad y equidad, pero tiene que garantizarlo en todos los estamentos, ¿cierto? Cuando uno ve las fotos de los rectores del crunch, llega a dar náusea. O sea, tú dices, ¿cómo es posible que hoy día, que exista eso hoy día, ¿cierto? Bueno, ese proceso, esa garantía, y va a ser bien compleja, y va a ser bien dura, y va a ser bien difícil. Por eso que es tan importante este momento que estamos viviendo, por eso que es tan importante que la gente vaya y vote, porque efectivamente la representatividad de la Convención Constitucional y el que algunas y algunos queramos avanzar a que esto sea efectivamente una asamblea constituyente, ¿cierto?, con participación, con plebiscitos intermedios, etcétera, solo va a ser posible si ahí tenemos representatividad. Si no, no va a ser posible, y sería bien tremendo que después de todo lo que se ha vivido, ¿cierto?, estemos en 1 año y medio más llamando a votar que no se apruebe la nueva Constitución. Entonces, es muy importante este momento que estamos viviendo, un momento muy álgido, porque efectivamente para el apruebo, que ganó por un 80%, pero votó poquito más que el 50% del padrón electoral. Entonces, si el otro 50%, bueno, y las comunas que ganó el rechazo, votó casi el 90%, ¿cierto?, del padrón electoral. Entonces queda súper claro quién vota y quién no vota. Y uno puede entender que la gente no fue a votar porque está cansada, porque tiene rabia, porque no cree en los procesos, porque efectivamente son 30 años de un montón de promesas que no se cumplieron, de sueños truncados, en fin, de todo lo que nosotras y nosotros ya sabemos. Pero efectivamente este momento es tan histórico que si no corremos ese cerco, podemos correr el riesgo tremendo de no tener esa representatividad y no poder llevar a cabo lo que estamos hablando hoy día. Y eso es muy grave. Es muy grave porque nuestra democracia está pendiendo de un hilo hoy día. Y lo vemos día a día, porque vemos cómo se han vuelto a violentar, cómo hemos vuelto a vivir violación a los derechos humanos, y lo vemos por la tele, así cara de palo. Vemos cómo asesinan a los compañeros en la calle, ¿cierto?, a plena luz del día, Panguipulli. Y así, suma y sigue. Y efectivamente, yo creo que, no sé, a lo mejor José tiene más suerte en el norte, pero yo creo que a Andrea también lo ha podido... Uy, ¿se me salió? ¿Estoy ahí? Sí, estás. Ah, se me vino la pantalla negra. Te vemos. Ya, de repente desaparecieron todos, dije, ¿qué pasa? Yo creo que Andrea también quizás lo ha podido percibir en los territorios, en el distrito 10, esa apatía frente a este proceso que uno entiende de dónde viene, po. Y uno intenta convencer a la señora y al señor, a la vecina y al vecino, y decirle, pero es que esto es muy importante. Y claro, para mucha gente también es muy importante parar la olla al día siguiente, po. Y claro que es importante, pero efectivamente siento que lo que más daño nos ha hecho este sistema es haber perdido la posibilidad de entender que las urgencias no solamente son
las personales. Eso creo que este sistema lo consiguió. Consiguió sacarnos, ¿cierto?, de un espacio comunitario y común donde en conjunto vamos viendo cómo resolvemos las cosas. Ahora la revuelta social nos dio la oportunidad, nos hemos reencontrado, la pandemia recuperó, lamentablemente me da pena, pero es bonito también ver las ollas comunes de nuevo, la gente cómo se apoya, porque finalmente la gente vuelve a apoyarse en las vecinas, los vecinos, en sus propias comunidades. Pero este proceso, si efectivamente una no es capaz de convencer a que ese otro 50% vaya y vote, estamos corriendo un riesgo bien grave, bien serio. Aquí hay responsabilidades compartidas, los partidos políticos sin duda, ¿cierto? Pero también los independientes, porque por ejemplo en el distrito 10 hay 2 listas de partidos políticos y hay 7 listas de oposición de 7 listas de independientes. Aquí hay una responsabilidad compartida de todos como sector. Como decía la Andrea hace un rato, no es casual de que hayan 9 listas de oposición, ¿cierto? No es casual. Eso también responde a un momento en que las individualidades, y no estoy hablando de nosotros como candidata o candidato, porque si uno está ahí no está porque quiere figurar, digamos. Yo creo que también no tiene que ver con eso, tiene que ver, no estoy hablando de esa individualidad, estoy hablando de esa individualidad que no permite que se siente uno a dialogar, ¿cierto? Y bueno, yo creo que, retomando un poco la pregunta, efectivamente se requiere para este gran cambio la representación en esa convención constitucional, para que de verdad no sea una convención, sino que sea una asamblea constituyente. Gracias, Ale. Y ya en honor al tiempo y creo que también hacernos una idea y poder debatir con ustedes, que ha estado muy interesante. Yo creo que para todas las personas que nos van a ver, que nos están viendo, ha sido muy provechoso y muy rica la experiencia de escucharlo. Y no podemos terminar nuestra sobremesa donde hablamos de nuestras ideas, donde hablamos desde también la emocionalidad y desde ustedes como seres humanos, más allá del candidato. Un mensaje, pedirles una reflexión, pedirles lo que ustedes crean conveniente decir en este espacio para las personas que nos van a ver y que nos están viendo. El que quiera empezar. Creo que José movió el brazo. Ahí está, lo vi haciendo clic en el computador. Sí, primero que todo agradecerles la oportunidad a Alejandra, Sonia y a ti, Fernanda. Y yo creo que a todos quienes nos están viendo, es importante poder reencontrarse con raíces, ¿no? Las raíces de cada familia, de cada barrio, de cada comunidad territorial a lo largo y ancho del país, para poder construir un Chile distinto. Y eso comienza primero yendo a votar, ¿no? Que es fundamental. Así que una invitación para que todas las personas, ¿no? Acudan en mayo probablemente, ya dado todo este cambio de elecciones, ¿no? Y se vaya a votar para poder hacer que tenga una legitimidad, ¿no? Todo este proceso, fundamentalmente quienes vamos a ser constituyentes, ¿no? En esta asamblea constitucional que permita ser el reflejo de un reencuentro con las opiniones y la diversidad. Y en el caso del territorio específico de Arica y Parinacota, yo creo que es fundamental en algún momento reflexionar quiénes vamos como candidatos independientes y ya lo he planteado otras veces, ¿no? Y tal vez ser generoso, ¿no? A esta altura hay que dar gestos de generosidad, en poder decir, yo no tengo posibilidades, aunque uno no maneja su electorado, pero sí invitar a votar por algún independiente que tenga mayores posibilidades que uno para poder contrarrestar, ¿no? Esta gran dispersión de votos. Yo creo que esa generosidad es fundamental. Y ojalá prime la cordura en cada uno de nosotros los candidatos para poder construir un Chile distinto. Y a mí no me gusta hablar de propuestas porque soy un convencido de que si llego a ser electo,
me voy a sentar a escuchar, dialogar, a invitar a otros candidatos constituyentes que recogen y plasman, ¿no?, una serie de ideas interesantes por su trayectoria, por su formación a este trabajo. Yo creo que eso deberíamos hacer, ¿no? Si llegáramos a ser electos, y si no somos electos, también acercarse a aquellos que son electos. Ojalá quieran escuchar con humildad el aporte que uno pueda ofrecer desde la experiencia, de la trayectoria, porque no nos podemos encerrar en cuatro paredes a construir esta nueva constitución, porque probablemente nos vamos a equivocar y nos vamos a reflejar lo que realmente el país necesita. Eso, gracias. La Andrea también la vi que se movió para hacer clic. No, me moví para mover el teléfono. Bueno, ya que estamos... Pero hago clic. Sí, mira, más bien creo que la invitación, concuerdo plenamente con la invitación a participar y a implicarnos en este proceso. Creo que desde donde nos parezca, desde donde creamos que podemos ser un aporte y contribuir, debiésemos asumir el compromiso de implicarnos, sobre todo aquellos y aquellas que no tenemos en disputa del implicarse la sobrevivencia más dura, ¿no? La sobrevivencia más difícil, porque es cierto lo que dice la Ale, nosotros estamos en un distrito que es tremendamente desigual, donde la urgencia de la vida, donde la urgencia de la comida está por sobre esta urgencia, y porque tampoco en sus territorios existe la democracia, no hay democracia en esos territorios. No han tenido la fortuna de conocerle, hay zonas en franco abandono total por parte de los municipios, por parte del Estado, fueron olvidadas ya, descartadas. Entonces ahí yo entiendo y probablemente haría lo mismo, pero creo que también existe en otro espacio y podemos tener conversaciones en otros lugares, sobre mesas en otras partes, que efectivamente nos ayuden a entender mejor este proceso y que podamos extender esta conversación lo más posible, que podamos concentrarla lo menos posible en los espacios de candidaturas y lo más posible en los espacios de comunidad, ¿ya? Y desde ahí yo hacer sí una invitación bien concreta. Nosotros tenemos una comunidad constituyente que ha ido mutando en todo este proceso porque ahora es virtual, pero con la que hemos tenido la suerte de ir generando encuentros, ir generando colaboraciones y que es muy recíproca, como hay gente muy experta de repente en algunos temas que nos ha nutrido, no, me mandan muchos libros, como gracias comunidad constituyente, mucho aporte desde ese lugar. Entonces invitarles también a que nos sigan en esos espacios, en las redes sociales. En eso hago la invitación a todas las candidaturas, porque son los espacios que tenemos más disponibles para poder dar a conocer lo que está pasando, el trabajo, y en esta comunidad también nosotros queremos construirla más a largo plazo, esto independiente de salir elegida o no, sino que generar una comunión y una conexión entre distintas personas que habitamos en un territorio, porque de aquí en adelante nos vamos a necesitar más que nunca. En la elección y posterior a la elección vamos a tener que estar más activos, más conscientes, y vamos a necesitar mucho de esa conversación. Entonces dejar esa invitación y darles las gracias a ustedes, porque ahora me siento que ya toqué el cielo de los programas, que miraba con muchas ganas la sobremesa. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias, Andrea. Ale. Bueno, agradecer también la invitación a la sobremesa Guacha, a ti, Sonia, Feña, Alejandra. Agradecer también escuchar a José en este contexto ahora. A la Andrea, ¿cierto?, que quiero, que admiro, que hemos hecho tantas cosas juntas. Bueno, repetir también que estamos viviendo un proceso histórico, ¿cierto?, el más importante de los últimos 30 años, que no nos podemos farrear esta oportunidad, que efectivamente desde donde podamos tenemos que involucrarnos en este proceso, involucrarnos con responsabilidad. Reiterar que votar es muy, muy importante para que de verdad tengamos representatividad, para que el apruebo sea representativo en un 80% en esa convención constitucional. Eso es lo que
otra cosa no es justa, otra cosa no puede ser posible, ¿cierto? El apruebo ganó por un 80%, bueno, ese 80% tiene que estar representado en esa convención constitucional. Y efectivamente, invitarlos a que conozcan a las y los candidatos en los diversos distritos, que se den la responsabilidad también de votar en conciencia, no por un nombre, no por un rostro, sino que efectivamente por compromisos que cada uno y cada uno estamos haciendo, de que efectivamente este proceso sea participativo, sea vinculante. Nosotros hemos hecho una candidatura bien humilde, pero también bien honesta, bien respetuosa con el resto también, intentando generar el máximo posible de participación. Estamos generando unos cabildos permanentes. También invito ahí a que puedan seguir por las redes sociales, que es lo que nos queda ahora, ¿cierto? Lamentablemente. Tuvimos un veranito que nos dejó cabildos presenciales hermosos y bellos, pero bueno, es lo que podemos hacer ahora. Y sabemos que no llegamos a toda la gente porque también se generó, la pandemia develó una brecha digital enorme, que es otra cosa que tenemos que combatir ahora, que en este proceso donde la gente tiene que ir a votar y no sabemos mucho cómo hacerlo, pero efectivamente hacerse responsable de que estamos en esto porque aquí hubo una revuelta social, porque hubo un pueblo que dijo basta, y todas y todos ahora tenemos el deber de honrar ese momento que también, además de ser bello y hermoso de reencontrarnos, sí tuvo un costo social, político y cultural tremendo, triste y doloroso, y honrarlo con el voto, primero, y segundo, con no soltarnos nunca más, y con que de verdad que esa frase cliché de que nunca más va a ser sin nosotras y nosotros, cliché digo porque todos la decimos, no porque sea cliché, sino porque todos estamos diciendo nunca más, ¿cierto? Nunca más sin nosotras, nunca más sin nosotros. Pero que efectivamente ese nunca más tiene que ver con algo que ya va más allá de la palabra, tiene que ver con algo que se tiene que plasmar en este proceso constituyente. Y eso depende de todas, de todos y de todas. Gracias, Ale. Bueno, oye, muchas gracias por esta conversación, este diálogo. Yo creo que, como decía la Fernanda, hemos aprendido mucho de ustedes, porque lo que ocurre, como decía también Alejandra, y ustedes lo tienen muy claro, siempre esta cosa de los constituyentes, lo que ha aparecido como son tanta gente, ya es como, bueno, ¿qué rostro, qué cara, quién conozco? ¿Me entiendes? Más que qué representa, qué quiere decir, ¿no? Entonces creo que por lo menos lo que hemos querido es contribuir para las personas que nos siguen en nuestra hora de 11 Guacha y en la sobremesa Guacha. Ya queríamos contribuir, digamos, con una diversidad. Lamentablemente dos personas no pudieron, por razones complejas, digamos, no pudieron estar, pero yo quisiera transmitirles, digamos, un deseo optimista, ya de mucho éxito, que realmente les vaya maravilloso, ya tengo la convicción de que les va a ir bien, ya, y creo que hay que hacer ese voto de confianza. Estamos viviendo un momento súper oscuro, ya muy de tinieblas. Creo que estas últimas semanas, ayer, hoy día, ha sido bien oscuro. Entonces, pero siento, y eso quiero transmitírselos también, y creo que la Fernanda y la Alejandra también lo sienten, siento que en ustedes está la vida, hay luz, hay una energía maravillosa que la han transmitido, y que es la energía, yo creo, de la convicción, ¿ya? De la convicción y de un camino que, como dice José, yo estoy de acuerdo, José, que el camino es plural, y sé que nos cuesta a veces incorporar a otra gente de derecha, y es una discusión interesante, porque siempre nos preguntamos si la gente de derecha nos incluye a nosotros, ¿ya? Entonces nosotros siempre tenemos ese fantasma y esa culpa, así como, chuta, bueno, somos plurales. Creo que hiciste un llamado, digamos, a una pluralidad que me parece interesante. Creo que lo pusiste, digamos, en este escenario, y creo que es bueno, pero también quisiera decir que es bueno que se conozca toda esta otra diversidad, ¿ya? Que no se conoce, que no tiene plata, que no tiene lucas, ¿ya? Para estar haciendo propaganda y para estar en la tele, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el compromiso que nosotros tenemos, digamos, es justamente tratar en lo posible, ¿ya? De que eso que está invisibilizado se visibilice, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo plural ya está dado, digamos, quizás con un sesgo, y hay que reconocerlo, digamos,
vinculado a esas diferencias que no tienen ya demasiados recursos. Entonces, quería decirles eso, desearles mucha suerte y que como ahora vamos a tener un tiempo, ya tal vez podamos hacer un banquete guacho, ya donde podamos, ¿cómo se llama?, incorporar a las compañeras que no pudieron estar y a otras personas que quizás ustedes mismos nos puedan sugerir antes, ¿no es cierto?, como ya tenemos, vamos a tener por lo menos un mes, ¿no?, un poquito más de un mes, ya, para que podamos a lo mejor preparar algo y ese banquete sea un banquete donde podamos estar todos y todas sentados y sentadas, ya, dialogando. Así que eso quería decirle muchas, muchas gracias por haber estado con nosotras. Sí, totalmente. Yo creo que todos nos sumamos a las palabras ahí de cierre de Sonia. Yo creo que justamente la sobremesa, y ustedes lo dijeron, rescaté algunas palabras que hayan dicho, es el espíritu también que nos anima en el programa, el reencontrarnos, la diversidad, la participación. Así que agradecerles, Andrea, Alejandra, Tocaya, José, por haberse conectado con nosotros en este espacio de la hora de la sobremesa Guacha, y también aprovechar, todos tenemos que pasar nuestros anuncios de que nos puedan seguir también en nuestras redes sociales, que este programa va a estar disponible en nuestro podcast, en Spotify, tenemos página web rectangulosdeagua.cl, nos pueden buscar en YouTube, en Facebook, en Instagram no tenemos el video todavía, pero también van a encontrar nuestros datos, así que muchas gracias, les mando a todos un abrazo, ahí a las distancias, sobre todo José que está más lejos, y es bueno, agradecerles a todos y todas quienes nos hayan acompañado y que nos van a acompañar también en las próximas reproducciones de este espacio, La Sobremesa Guacha. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao. Mucha suerte, muchas gracias. Chao, chao, gracias. 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 Chao, Chao, un Chao, abrazo. José. Chao, Ale. Chao, chao. Chao, Andre. Chao. Gracias. Chao, Feñita.